la producción académica, la investigación tiene una aplicación, ¿no? Y que sirve para poder hacer propuestas muy concretas, o que necesita ciertas herramientas que adquieres al ser una investigadora o un investigador para poder plantear un proyecto que sea claro, que tenga un objetivo claro, que tenga unos resultados claros, que además lo puedas comunicar de una manera adecuada, muy contundentes metodológicamente, y entonces no hay como un resquicio para la duda o para la contraargumentación, que lo que estamos diciendo que encontramos, así es. Hola, soy Cecilia Cero. Y yo soy Mario Ruiz. Esto es Ecos de Cieza Sureste, un podcast del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Buen día, bienvenidos al segundo episodio de Ecos de Cieza Sureste. Hoy nos acompaña Hilda Argüello. Ella es médica por la UAM Xochimilco. Es egresada de la primera generación de la maestría en Antropología Social de Cieza Sureste y doctora en Antropología Social y Comunicación por la Universidad Rovira i Virgili. En 2012 se integró al Observatorio de Mortalidad Materna en México como investigadora del área de monitoreo de política pública en salud y desde junio de 2016 es secretaria técnica del mismo. Sus temas de investigación se han centrado en la utilización de servicios de salud, transparencia y rendición de cuentas en salud materna en México, partería, mortalidad materna en zonas indígenas, salud sexual y reproductiva en adolescentes indígenas y acceso a servicios de salud, así como el monitoreo de políticas públicas en salud. Bienvenida, Hilda, y gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta y muy agradecida de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Quisiéramos conocer como un poquito de la historia de Hilda antes de llegar a Ciezas, tu formación y cómo fue que decidiste entrar a la maestría. Me fui a estudiar a la Universidad de Ciudad de México a los 17 años. Entré a la UAM Xochimilco a estudiar medicina. Estudié medicina en la UAM, pero cuando la UAM en ese momento eran 4 años de licenciatura en aula y luego uno podía optar ya para hacer el servicio social. Era un poco diferente o atípico de los modelos de medicina más generales o generalizados más bien, en los que después de hacer los 4 años de formación en aula, haces un año de internado. Para mi generación todavía era optativo, si querías o no hacerlo, y luego se hacía el servicio social. Entonces, cuando terminé los años que tenía que cursar en la universidad en aula, pensé en hacer una especie de internado aquí en Chiapas, o sea, regresarme, y la característica, digamos, que tiene la UAM Xochimilco, o que ha tratado de mantener, es que tiene un sistema de enseñanza-aprendizaje que es como poco convencional y es diferente de las otras universidades, ¿no? Y bueno, entonces retomando, yo tenía la idea como de poder cursar un internado que fuera como con más tiempo, como resolver mis dudas, como realmente tomar mi tiempo, porque pues no tenía una consecuencia académica si lo cursaba o no. Entonces, con el papá de una excompañera que tuve de la universidad y de la prepa, habló con que era médico, habló con unas autoridades de ahí del hospital, que era el Hospital General Rafael Pascasio, que era cuando todavía era general. Y entonces entré a hacer el internado ahí, y estuve poco tiempo porque era que eso siempre como que me chocó un poco, que era muy vertical la práctica médica, ¿no? Y entonces,
pues claro, o sea, asumieron como que yo estaba haciendo un internado, entonces me querían pedir como todo lo de un interno, y entonces yo ya no me podía tomar el tiempo que yo quería de, voy a ver desde que entró hasta que egrese, yo quiero seguir un caso clínico, ¿no? Entonces, no, ponte a hacer las notas de eso porque te toca, ¿no? Y entonces realmente eso me chocó, entonces lo dejé, y estuve así, aguanté pocos meses y dije, no, ahí se ven. Sí, esperé la siguiente promoción y abrieron plazas para hacer el servicio social acá en Chiapas. Bueno, fui a Ciudad de México y exploré, hicimos como con algunas personas que nos tocaba hacer el servicio social, que había gente que yo no conocía y demás, pero fuimos así como creo que fui a Querétaro o a Morelos, una cosa así como a ver algunas unidades médicas que tenían libre, digamos. Entonces, finalmente me enteré que había un programa de desarrollo humano en Chiapas que llevaba la UAM, porque en ese momento estaban prohibido hacer el servicio social en Chiapas por el levantamiento zapatista. O sea, ya estábamos casi a finales de los 90, o sea, eso fue en 99, que yo estaba buscando hacer el servicio social, pero estaban prohibidas hacer el servicio social en Chiapas. En todo Chiapas. Sí, entonces, con ese programa de desarrollo humano, la UAM podía traer estudiantes de servicio social de diferentes carreras a través de ese programa. Y entonces yo me enteré, dije, pues está bien interesante. Entonces ya me acerqué, pregunté con uno de los profesores, ya me informaron, me dijeron sí, pero son pocas plazas, tenemos que hacer una entrevista, como que era muy, o sea, como que me dieron a entender que eran como muy escogidas las personas que traían al servicio social. Entonces hice el proceso y finalmente me dieron como a escoger si quería. Había un proyecto que estaban haciendo en Palenque, que era la Casa de la Mujer, que era un proyecto de salud y desarrollo comunitario, que es una organización civil que fundó un profesor de la UAM Xochimilco, que era el responsable académico de los pasantes de servicio social, de medicina, el doctor Joel Heredia. Y entonces, irme a un lugar que se llama Pico de Oro, que está en la frontera con Guatemala, que está como que eran como a 6-7 horas de Palenque, ¿no? Y entonces, pues opté por lo segundo. Dije, bueno, pues ya si me voy a ir, pues me voy bien al servicio social. Y entonces era una red de promotores que él había organizado cuando él había llegado en los 80 y pues donde no había servicios de salud. Entonces él organizó una red de promotores que fueron entrenados, capacitados para que fungieran pues como personal de salud en esas localidades. Y entonces ellos se articulaban mucho pues con la universidad y por ejemplo en la universidad, como para darles una idea, o sea, el programa además necesitaban a una médica en ese lugar en Pico de Oro porque querían echar a andar un programa para detección oportuna de cáncer cervicouterino. Entonces, básicamente, lo que me pasé haciendo el servicio social fueron papanicolaos. Okay. Entonces, los promotores daban las pláticas a la población y a las mujeres. Antes de que yo llegara, entonces a mí me llevaban a las diferentes localidades y llegaba y yo hacía papanicolaos, y las muestras se mandaban a Ciudad de México para que las procesaran y ya tuvieran los resultados. Eso me tocó hacer también otras de detección de tuberculosis que también tenían un convenio con Ciudad de México. Y entonces por eso necesitaban a una médica. Y tenían una pequeña casa, digamos, que era como el lugar donde se reunían esta red de promotores en Pico de Oro. Y Pico de Oro tenía era como un poco grande, como 1,000 habitantes, pero pues muy rural. Y en esa casa, digamos que era como la sede, entonces había un consultorio y una farmacia que dependía pues de esta red de promotores. Entonces yo daba consultas en el consultorio cuando no estaba haciendo papanicolaos en otras localidades, ¿no? Entonces me tocaba dar consulta y
y había una unidad médica del IMSS, pero pues que nunca estaba el médico, y había un destacamento militar que tenía servicio médico. Entonces, pues sí fue una aventura. Bueno, además ahí era sede, pues eso de capacitaciones que tenían los promotores, porque tenían como capacitación continua y reuniones, y tenían reuniones de parteras. Ahí también conocí una red de parteras. Acortando un poco, el servicio social a mí me impactó mucho y me dejó reflexionando mucho, en el sentido de que a mí me preocupaba mucho, por ejemplo, mi formación o mis carencias o las dudas que yo tuviera cuando me enfrentaba a las personas que llegaban a la consulta clínica, ¿no? Entonces era mi preocupación, pues, de hacer un buen diagnóstico, de no equivocarme y tal. Y pues fue darme cuenta, pues, pues hasta cierto punto de la inutilidad que tienes como médico, médica en ciertos contextos, ¿no? Porque no lo resuelves. Porque hay todo un trecho que tiene que ver con el contexto socioeconómico de las personas que tú no lo remontas, ¿no? Continúas un diagnóstico y entonces, pues fueron ese tipo de situaciones que experimenté, pues de casos clínicos en los que yo sabía que había hecho un diagnóstico correcto y no podían acceder al tratamiento porque no tenían dinero, ¿no? O en otras situaciones sí fue muy enriquecedor en el sentido de, pues, tener que trabajar solamente, pues, con habilidades como la antigüita, pues, o sea, sin ningún tipo de apoyo de diagnóstico. O sea, yo no podía pedir laboratorios, no podía pedir radiografías, era pura clínica. Entonces, pues sí era como muy retador, o sea, pues estaba acá en Chiapas, ¿no? Terminé el servicio social y me regresé a Tuxtla, yendo un día a trabajar a la UNACH, veo un cartel en el que anunciaban la maestría de acá del CIESAS, y tenía la información de que tenía áreas de especialidad y que estaba antropología médica. Y de hecho venían ciertas cosas, creo que ahí mencionaban ciertos como los principales temas que se iban a abordar en antropología médica. Entonces venía el teléfono y entonces yo hablé. Y en ese momento la secretaria era la doctora Lola. Y entonces ella me pasaron con ella, ¿no? Y entonces yo, no, es que pido informes de la maestría, tal. Y me dice, pero veo, y vi el cartel un día antes de que cerrara la convocatoria. Entonces el día que yo hablé era el último día de la convocatoria. Y entonces pregunté y le dije, mire, yo no estudié, porque aparte vi que pedían cartas de recomendación y tal. Le digo, mire, yo no estudié acá en Chiapas. O sea, no le puedo pedir cartas de recomendación a nadie, y pedirlas en ese momento implicaba o pegarte un viaje a Ciudad de México, porque no había internet, pues. Entonces, pues, ¿cómo? Y entonces le digo, pero creo que las puedo conseguir. Entonces, no sé si me dan unos días más para poder ingresar los documentos. Y entonces me dijo, sí. Dice, ¿cuándo viste? Sí, pues una semana, ¿te parece? Pues sí, perfecto. Entonces ya fue que busqué los requisitos que pedían, vine a entregar los papeles y ya me dijeron, no, pues en tantas semanas es el examen, ¿no? Y hice el examen, y ese mismo día que hice el examen, creo que fue ese mismo día, tuve la entrevista. Y entonces yo había planteado, era como había planteado algo que había empezado como en el servicio social. En el servicio social yo todavía cursaba, o sea, era parte del servicio social 3 trimestres que eran parte de la licenciatura. Entonces yo tomaba clases, cada mes nos daban clases en Palenque, y tenías que hacer un proyecto. Entonces el proyecto que yo planteé fue hacer un boletín de información para los estudiantes de medicina en servicio social.
pero desde los estudiantes de servicio social. O sea, ¿qué esperar en el servicio social realmente? Porque no encuentras nada de información ni qué es, cómo es y tal, ¿no? Entonces, hice el proyecto súper en friega, lo entregué, tal. Bueno, ya vino el examen, vino la entrevista, y justo en la entrevista estaba Graciela. Y entonces ella, y estaba Lola, y estaba, no me acuerdo quién más, pero fueron como 3 personas que me entrevistaron. Y entonces Graciela, así, ¿pero tú cambiarías tu tema de investigación? Pregunta clásica. Sí, y yo, ay, Dios mío, ¿qué respondo? Si digo que no, qué necia. Si digo que sí, qué fácil cambias, ¿no? Sin convicciones. ¿Qué contestar? Sí, ¿qué contestar? Más o menos. Pues podría ser, claro. Soy flexible. Sí. Y entonces, total que pues ya, así fue como ingresé a la maestría, y pues eso, la verdad es que no tenía como mucho más idea, que además era una de educación exclusiva. Bueno, ya me lo fueron, nos fueron contando y demás, y que además tenía una beca, y en ese momento pues también era como una decisión fuerte, porque pues estaba muy bien laboralmente, y quizás pues ahí hubiera seguido, no sé, por lo menos en UNACH, pues hubiera seguido. Entonces, pero pues en ese momento también estaba como muy cansada de las clases, porque era muy intenso para mí, y además lidiar con adolescentes era como muy demandante. Ya. ¿Y cómo surge el interés por tu tema? Ya hablando, por ejemplo, ya cuando estabas en la maestría, ¿cómo surge? Pues mira, había trabajado, algo que creo que les había interesado en el perfil que yo tenía, era justamente esto que les había contado, que me habían contratado o habían permitido hacer el servicio social porque buscaban a alguien que hiciera detecciones de cáncer cervicouterino, y entonces yo ya había empezado a trabajar de cierta manera pues con salud sexual y reproductiva. Entonces, sabía también de los obstáculos que habían para acceder a los servicios de salud, no solo de la población en donde yo vivía en ese momento, donde hice el servicio, sino de las poblaciones vecinas. O sea, estaba como, o sea, tenía eso como muy, muy vivo, ¿no? Muy fresco. Entonces, cuando entré y empezamos a tener clases, pues ahí conocí a Jaime, conocí a Laureano. Ellos fueron los 3, fueron los que nos dieron clases pues todo el tiempo para ese grupo de antropología médica. Y entonces el proyecto pues lo fui cambiando, o lo fui estructurando de tal manera que sí me interesaba a mí mucho en ese momento la relación médico-paciente. Y entonces se fue decantando en que, y vinculando con la salud materna, en el sentido de que hice etnografía hospitalaria con mujeres que tuvieron complicaciones maternas, y fue como documentar su experiencia dentro del hospital, y con algunos casos que pude hacerlos fuera del hospital, de cómo había sido esa experiencia médica. ¿Eso fue aquí en San Sí, Cristóbal? sí, en el hospital que ahora es de la mujer, que antes era el único hospital general, no estaba el de las culturas. Entonces ese era el hospital de todos los que están en Insurgentes, sí. Y entonces ahí hice la etnografía hospitalaria. ¿Cómo fue como esa experiencia de venir a otra especialidad, otra carrera, ¿no? Digámoslo. Mira, a mí algo que me entusiasmó mucho cuando vi el cartel y vi además las líneas, cuando ya vine y me dieron más información, que vi el temario, a mí me gustó mucho porque era algo en lo que tenía interés, pero además las clases que tenía cada mes durante el servicio social, muchas trataban sobre eso, sobre interculturalidad en salud, sobre el papel de la biomedicina en otros contextos, sobre sí cómo mejorar algunas cuestiones y habilidades clínicas, pero tenía un contenido muy cargado
antropológico, o sea, sin serlo así o sin decirlo con esas palabras. Y cuando vi que eso se llamaba antropología médica, sí me puse a buscar o a investigar de qué se trataba un poco, y no lo tenía como tan claro, pero sí una claridad que tenía era pues esto, como la perspectiva de ver la salud desde el punto de vista más social y con otros elementos fuera del campo clínico. Entonces a mí eso me hacía mucho sentido, y sí fue muy difícil para mí, muy difícil el cambio, porque pues estaba acostumbrada a otro tipo de conocimiento, a un conocimiento pues esto que demanda mucha memoria, a un conocimiento que además es muy concreto, muy específico, incluso para escribir, es algo muy telegráfico. Entonces, claro, yo habilidades de escritura, había tomado un diplomado de escritura en medio del camino cuando estaba haciendo el servicio social, y eso creo que les animó también, pero no sabían que no escribía tan bien. Y creo que esa fue una parte muy difícil, o sea, adentrarme como al pensamiento social, a la teoría social, me costó mucho, o sea, sí lo sufrí, porque eso es otra postura, son diferentes posturas epistemológicas, y además bagaje que algunos ya tenían, pues obviamente de venir de algunas que ya venían directamente de antropología y que ya tienen cierto bagaje, a dar esos saltos sin tener ese bagaje y de nada, ¿no? Entonces tienes que remontar como mucho. Comentabas ahí, cierta dificultad, ¿no?, en este cambio. ¿Qué crees que te ayudó, digamos, en ese proceso como a solventar estos desafíos que te encontraste? Híjole, pues, no sé, a lo mejor persistir, porque no creo que fuera como algo mágico, porque vas entendiendo el lenguaje. Por ejemplo, yo, o sea, eso lo platicaba en su momento con mi hermano, que él estudió ciencias políticas, entonces sí tiene como ese bagaje, y entonces yo le decía, es que lo que leo, o sea, sé que dice cada palabra, pero no entiendo las oraciones, o sea, no las entiendo, no puedo. Entonces me decía, mira, ahora lee esto, es porque esto tiene esta base de esto, ¿no? Entonces, como tener algún tipo de orientación como de ese tipo, pero lo otro es que también creo que sí ayudó, creo que sí fuimos muy afortunados en tener los docentes que tuvimos en su momento, en el entusiasmo que tenían de tener por primera vez también esa especialidad en antropología médica, que fue como tal, porque sé que después ya no. Entonces estaban muy volcados hacia ella, y los textos que buscaron también creo que tenían ese sentido de ir poco a poco, ¿no? Desafiando poco a poco en el campo de antropología médica. Claro que con otras experiencias en teoría social y tal, sí fue como el más abrupto, pero pues creo que sí fue esa fortuna también como de tener muy buenos docentes, y para poder eso como sobrellevarlo, y pues eso, y el crear esa disciplina, ¿no? Ese bagaje, irlo creando, pues fue lo que yo creo que fue cimentando el que pudiera ir ya sobreviviendo los textos. ¿Y cómo fue tu experiencia en cuanto al campo, hacer la tesis, hacer la investigación en antropología aquí en Ciesas? Fue muy retador, claro que era como la primera experiencia que tenían hacer etnografía, entonces sí fue como muy retador, pues eso, que tienes que incorporar como muchos elementos, pues eso, que no tenía, a tomar en cuenta. Fue hacer también trámites, convencer a las autoridades, pues, del hospital a que me permitieran estar. También ahí sí también fue muy útil el que fuera médica, porque entonces
no conocía bien el ambiente hospitalario, entonces sabía cómo me tenía que mover, ya conocía más o menos cómo funcionaba, ¿no? Que cada hospital es un mundo, pero pues más o menos. Y creo que eso fueron como facilitadores que tuve para hacer el trabajo de campo. Lo que sí fue también un gran reto, pues eran las historias, la experiencia de estar ahí, o sea, porque claro, era un contexto muy diferente haber estado no sé, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a estar en este hospital. O estar en el, no sé, en hospitales grandes, a estar en este hospital que además tiene otro tipo de usuarias y de usuarios, ¿no? Y entonces, también, pues, documentar experiencias muy, muy fuertes, también fue muy impactante para mí, o sea, eso, como de situaciones, pues muy, muy límites de la gente y del sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, también ver las condiciones, por ejemplo, con algunas de ellas, de poderlas entrevistar en su casa y ver dónde vivían, ¿no? Y que eran súper, súper, súper pobres, ¿no? Entonces, y que eso, y cómo remontaban, pues, haber estado en el hospital y que ya tenían otro hijo y que habían tenido una complicación, o mujeres que habían estado solas y que el marido estaba trabajando fuera y tenían una complicación, y que en muchas cosas también veía como los efectos como sistémicos de cómo están organizados los servicios de salud, o sea, de que están saturados y no, todavía está en trabajo de parto, regrese en 2 horas, ¿no? Y regrese en otra hora. Y cuando regresó ya tenía el bebé muerto, ¿no? Entonces, o sea, como ese tipo de situaciones que a mí además me enfrentaban mucho, pues finalmente, o sea, venir de ahí, ¿no? De ese contexto. Entonces, pues fue muy, muy, pues eso, muy, muy, planteó muchos cuestionamientos, muy profundos, ¿no? Ver, y que también tenía otras muy claras, ¿no? O sea, sí, o sea, esto no me gusta por esto, o sea, yo no soy médica clínica porque esto a mí no me gusta, ¿no? O sea, lo reafirmo, o sea, a mí ese no es mi mundo, ¿no? Claro. Regularmente creo que en estas entrevistas o en otras escuchamos que toda la construcción, ¿no? Parte de la construcción de una tesis a veces tiene los efectos, ¿no? O sea, efectos fuertes de lo que uno escucha, de lo que uno ve. También creo que por eso te preguntaba hace un rato, ¿no? Como, bueno, estos desafíos, estas dificultades y cómo las solventaste un poco. Los chicos que están actualmente estudiando cuentan mucho eso, ¿no? Como, bueno, las dificultades que tienen ya hasta, pues sí, cómo les golpean los temas, ¿no? Que están investigando. A ti, como, bueno, ¿te ayudó algo? ¿Cómo le hacías? Pues mira, yo creo que sí hay una parte en la que no está exento, y creo que son procesos que son muy personales, ¿no? Y que por más que puedas tener con quién dialogarlo, con quién intercambiar o que te puedan retroalimentar, finalmente es un camino que uno va haciendo hacia adentro en lo personal, y que eso es solitario en cierta medida, ¿no? Entonces, sí veía, por ejemplo, que sobre todo en la parte de trabajo de campo, sí es una parte más sola porque tú tienes que organizar tu tiempo y dedicarte a lo que vas a hacer, y en ese sentido no haces el mismo trabajo de campo con otra persona, y entonces eso es un camino que es solitario. Sirve, yo creo, por ejemplo, que es parte del programa, pues el poder tener estos intercambios de leerse, de saber conocer el trabajo de los otros, la experiencia de las otras personas, y que eso también yo creo que te va como ubicando, ¿no?
También yo creo que hay procesos personales, no sé, hay gente que puede ocupar terapia o buscar terapia o cierto apoyo emocional, porque sí son periodos que son muy retadores y fuertes, ¿no? Yo creería que pues eso, por ahí hay cosas que yo creo que se pueden solventar con un grupo de amigos o entre tus compañeras, compañeros, pero sí otro, pues ciertas redes, ¿no? Sí, de buscar redes de apoyo, pero sí hay otra parte, pues que sí uno tiene que estar consciente y que a lo mejor no eres tan consciente cuando estás buscando esos espacios, ¿no? Cierto. Y que, o sea, pensando un poco en que pasaron algunos años de la maestría y recordando un poco como tu experiencia, ¿qué es lo que te deja así esas en tu formación? Pues ha tenido un impacto pues bastante grande. He tenido como la fortuna pues después de eso significó como un cambio también en lo que, como en mi quehacer, ¿no? O a partir de la maestría. Tuve la oportunidad después de la maestría de trabajar con la doctora Graciela y estar con ella pues como 1 año y medio, un poco más, casi 2 años más, y después volver a trabajar con ella, ¿no? Entonces, he seguido, digamos, ha sido parte de mi trabajo, pues seguir haciendo investigación y además ampliarlo como a otras dimensiones. En mi experiencia, pues eso, laboral, he podido utilizar o combinar pues la formación que he tenido de antropología médica, ¿no? Y creo que eso también es un perfil que ha servido para el tipo de problemáticas o de retos, digamos, en salud en las que he podido trabajar, que me ha servido, ¿no? Esta formación y otras, pues eso, que se han desarrollado en el camino, pero creo que fue eso como muy importante porque de una u otra manera he seguido como vinculada con el CIESA Sureste, a partir de, pues desde la maestría, ¿no? Bueno, entonces como cuéntanos esa vinculación que has tenido después de la maestría, un poco cómo fue tu labor, tu trabajo después de la maestría. Pues fue como asistente de investigación, entonces seguía haciendo trabajo de campo. Posterior a que hice la tesis, pues me tocó hacer más bien trabajo de campo en toda la región de los Altos. Pues eso, me tocó conducirla, me tocó viajarla mucho. Tuve la oportunidad de hacer como diferentes estrategias, aplicar entre una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, o sea, levantar un censo, TENEJAPA, entrevistar a parteras, entrenarme con traductores y hacer autopsias verbales, por ejemplo. Pues posteriormente en la experiencia con el comité, pues conocer a organizaciones y activistas que están trabajando con diferentes problemáticas de salud, poder adquirir más habilidades con ellas y compartir también el trabajo con esas personas. Han sido con proyectos que han tenido que ver principalmente con salud materna y con salud sexual y reproductiva. Entonces he seguido como en ese camino y siempre ha tenido afortunadamente pues es un componente de investigación que me sigue sirviendo pues mucho la formación que tuve, ¿no? Aquí. Suena que has trabajado con mucha gente. Sí. A muchas personas. Pues sí ha sido una experiencia que en la que he podido conocer, sí, tanto en el comité como en el observatorio, sí me ha servido como para conocer el trabajo de otras personas
desde la sociedad civil organizada y también desde la academia. O sea, eso me ha permitido conocer más de cerca pues el trabajo de la doctora Paola Cecia de Oaxaca. Lina antes era activista, antes de volverse académica era activista en Quinalancetic, entonces ella viene de la sociedad civil organizada. Personas académicas que se vuelven activistas, por ejemplo, un médico que ahorita ya se jubiló, pero que trabaja en la Universidad de Guadalajara, que es chiapaneco, y que es un salubrista excepcional, y el doctor Noé, pues eso, y con el ímpetu y la gana de seguir participando, y también así una enfermera que también ha trabajado muchos años, sobre todo con organismos internacionales, que es la secretaria técnica del Comité de Jalisco. Entonces, gente que tiene como mucha experiencia en otras áreas, o pioneros, por ejemplo, esto del comité promotor, que es ese esfuerzo de hacer red y de tratar de empujar un cambio. O sea, pues el comité ha sido responsable de que fuera gratuita la atención del parto. O sea, ese impacto que han tenido en política pública y en cómo te organizas, y claro, ver de cerca trabajar también a la doctora Graciela, tener ese privilegio por muchos años, pues ha sido invaluable, ¿no? Todo ese bagaje y ese aprendizaje, y que me ha permitido estar como en otros espacios pues que nunca pensé como en tocarlos, ¿no? No sé, ahora más recientemente pues conocer a gente como experta en transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, o no sé, o ir a Perú a un summit de anticoncepción, ¿no? Como un congresito, así como unos talleres intensivos de un summit de anticoncepción, ¿no? Y que hay personas de diferentes partes de América Latina, ¿no? Y eso, ahora en los proyectos que tenemos, pues compartir también, digamos, el mismo donante, y entonces conocer diferentes proyectos de República Dominicana o de El Salvador, y cómo lo están haciendo y cómo nos parecemos, o qué estrategias tenemos diferentes, o ahorita estar trabajando con gente que tiene un proyecto similar al de nosotros, o que estamos con el mismo donante pero en Filipinas o en Guatemala, ¿no? Entonces es seguir aprendiendo pues cómo trabajan, cómo lo hacen, qué les funciona a esas experiencias o qué no les funciona. Entonces sí ha sido muy rico, y eso, y conocer a gente como de diferentes, no solamente geografías, sino eso, diferentes experiencias, ¿no? Y activistas que ves como súper comprometidas, o académicas, eso, que son activistas, y que a lo mejor uno no los tiene como tanto en el radar, y como que tienen mucho peso. No sé, me recuerdo ahorita al doctor también, digo, no solo Paola Graciela, sino también el doctor Sergio Paredes, que está en Autónoma de Guerrero, ¿no? Que es un epidemiólogo, salubrista, epidemiólogo sobre todo, súper bueno, y que tiene un trabajo con parteras impresionante, ¿no? O en Veracruz también, las activistas de Veracruz, que son, pues eso, muy, muy de avanzada, y organizadas, y lo mismo también en Querétaro o en San Luis Potosí. Con Mexfam he tenido como otros aprendizajes de cómo hacen ellas la incidencia y la implementación de ciertas estrategias, pues finalmente para mejorar la salud de las personas, ¿no? ¿Cómo, o sea, desde tu experiencia, cómo tejer eso, ¿no? O sea, cómo tejer la academia? O sea, no estoy diciendo que tú hayas estado como en todos estos lugares, pero sí has observado cómo tratar de resolver un problema social, sea el que sea, a través de esto, ¿no? Unir la academia, el activismo, la sociedad civil y la política pública. O sea, como a través de tu experiencia, cómo se logra eso. Fíjate que la experiencia que yo tengo lo he visto como bastante orgánico. Por la experiencia el aprendizaje que he tenido como más primigenio con
la doctora Graciela, que tiene esas dimensiones de trabajo, pues para mí ha sido muy orgánico poder hacer entretejer, digamos, esos diferentes campos, ¿no? En que la producción académica, la investigación tiene una aplicación, ¿no? Y que sirve para poder hacer propuestas muy concretas, o que necesita ciertas herramientas que adquieres al ser una investigadora o un investigador para poder plantear un proyecto que sea claro, que tenga un objetivo claro, que tenga unos resultados claros, que además lo puedas comunicar de una manera adecuada, y que pienses en diferentes audiencias, ¿no? O a las audiencias que quieras llegar. Entonces, y el diálogo además con los tomadores o las tomadores de decisiones, que sobre todo en la experiencia que he tenido en el observatorio, al estar apoyado y argumentado desde la investigación, es poco cuestionable. Y además porque las investigaciones siempre han sido, casi en toda más bien en toda la trayectoria, pero sobre todo con la doctora Graciela, pues muy, muy contundentes metodológicamente, y entonces no hay como un resquicio para la duda o para la contraargumentación, que lo que estamos diciendo que encontramos, así es, y que las propuestas que estamos haciendo basadas en eso están muy sólidas por el diseño de la investigación. Y esa credibilidad creo que también pues se ha construido con años, y entonces eso es algo que tengo como muy claro, ¿no? Que la investigación en ese sentido es muy importante para generar evidencias, y que entonces puedes tú, con esas evidencias, poder tener un diálogo, y un diálogo pues que evidentemente trate de solventar carencias que se tengan en el diseño, en la implementación o en la evaluación de la política pública, ¿no? Entonces, yo te digo, lo he experimentado como muy orgánicamente, o sea, no, afortunadamente, he podido encontrar como ese nicho en el que podemos conjuntar, digamos, esa parte, ¿no? Académica con la parte de activismo, con la parte de incidencia política. Sí, te lo pregunto porque creo que, o sea, desde la antropología, un poco pensando en la antropología aplicada, ¿no? Que es como, pues, lo que debería de ser, ¿no? O sea, lejos de ubicar y de analizar en un escritorio, ir a campo y ver como qué hacer para solucionar un problema, a veces cuesta un poco hacer ese vínculo con los tomadores de decisión, ¿no? O sea, cómo llegar a tocar la puerta, a decir, mira, esto es lo que yo he observado, y esto es lo que, o sea, hacer un diálogo entre los dos para ver cómo solucionar esto, ¿no? Entonces creo que es como muy difícil, y ahora que te escucho es como aprender de eso que han hecho para pensar en los caminitos que se pueden tomar, ¿no? Para hacer ese vínculo. Sí, no es sencillo, a lo mejor lo externo como quizás peco de alguna simpleza, pero sí, no es sencillo, no es sencillo. Creo que tengo también como la fortuna de que hay mucho camino recorrido, por ejemplo, en este tema, hay muchas aportaciones, y ese vínculo que creo que también en ciertos contextos, y San Cristóbal, al ser un lugar que tiene tantos centros de investigaciones, como que era un poco raro que la academia no se tocara con las organizaciones, ¿no? Y también que las organizaciones, también ese boom que hubo con el zapatismo, que se incrementaron, y que ese acercamiento creo que contextualmente se promueve un poco, ¿no? Es casi imposible como no tocarse, ¿no? Si una organización quiere enterarse qué es lo que alguien descubrió, investigó sobre su tema, ¿no? Y quiere saber y platicar con esas personas que considera expertas o expertos, quiere saber por dónde. Y yo creo que también, o sea, es eso, como que se dan ciertos nichos
Y yo creo que sí, o sea, que también la trayectoria de cada persona, pues eso, ¿no? Va definiendo si lo que tú haces y tu quehacer como investigador o investigadora tiene esa finalidad, ¿no? Al final de cuentas también es eso, ¿no? O sea, sí, eso, o sea, supongo que todos tenemos esa finalidad de un aporte, pero como, si en lo concreto, si, no sé, para que un aporte más intelectual, no sé, o sea, pero creo que ahí como que uno va definiendo como en cierta medida el impacto. Y claro, no es fácil porque para eso necesitas recursos. Y los recursos cada vez se pone más difícil el poder contar con recursos, y como investigador pues tienes ciertos recursos a tu alcance, y que implica eso, ¿no? Buscar otros espacios, otros recursos para poder hacer ciertas cosas que tengan un impacto que tú quieras como más social, ¿no? Incluso la misma vinculación, o sea, hay cosas que parecen hasta un poco tontas, pero un espacio donde reunirnos y que nos tomemos un café y que haya para tener ese café, pues implica un recurso, ¿no? Implica no solamente el tiempo, lo más valioso de las personas, pero implica un recurso de desplazarse, y que eso tiene un costo, implica que tomar un café cuesta, ¿no? Y ya desde lo más sencillo hasta lo más complejo de necesitamos una reunión con aquel tomador de decisiones y necesitamos, ¿quién tiene un coche? Y cabemos todos, ¿no? Hay que llevar 2 vehículos y el combustible y quién maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pues sí están muy vinculadas de alguna manera, no solo con la voluntad y la motivación, sino que finalmente también con recursos, y que sé que eso no es fácil muchas veces si estás exclusivamente en la academia, y aunque tengas ciertos recursos, digamos, institucionales, pues no te da como para todo, y que ciertas investigaciones son muy caras, ¿no? Y que no las podrías hacer si no tienes otra fuente, otra manera en cómo poder hacerlas, y que tenga entonces esa vinculación. Y finalmente, no sé, como en la experiencia lo que he visto también, agregaría que me encuentro, sobre todo en algunas cuestiones, con una necesidad que hay de ciertos interlocutores, de tomadores de decisiones, sí, de buscar, por ejemplo, evidencia científica, ¿no? Y por dónde pueden estar ciertas propuestas que ya están ahí, que ya se hicieron investigaciones, pero que no las conocen, ¿no? Y que no hay, o hasta dónde llegan sus asesores, de qué muestran, o hasta dónde pueden acceder, y esa necesidad de vincularse con ciertos estudios de ciertos campos, como la antropología, que luego no tienen como tanto acceso, y que tienen más bien acceso pues a bases de datos, a indicadores de otro tipo, y no evidencia que hay mucha, por ejemplo eso, ¿no? En el aspecto de lo cualitativo, y por ejemplo hay más particularmente como de salud, ¿no? O sea, toda esta gran producción que se tiene en Chiapas y en México, más concretamente sobre antropología médica, pues es muchas veces pues que no la conocen, ¿no? No se conoce, y que también yo creo que eso sí es como un reto en la academia entre muchos, pues el poder hacer llegar esos resultados también a esos espacios, ¿no? De tomadores de decisiones. Y te escuchaba y claro, por supuesto, o sea, pues, si quieres presentar una propuesta para obtener algo muy específico, tienes que tener las cosas muy claras. Bueno, que aquí estamos aprendiendo, practicando, ¿no? Pero es cierto, o sea, por supuesto, esto es una pequeña parte para poder proponer de una manera muy seria algo, ¿no? Entonces, no sé, escucharte va más allá de lo académico, va más allá de la construcción, va más allá de eso, y toma otra fuerza para mí esa construcción de un protocolo, ¿no? Entonces, sí. Digo, y creo que también es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Que, bueno, te preguntaba respecto a que has conocido muchas personas, pero en el sentido de que
creo que eso tiene que ver con lo que mencionas, ¿no? O sea, la academia es una parte, la academia es otra, las organizaciones son otras, los tomadores de decisiones son otras. Teníamos ahí una pregunta de como qué tipo de consejos pueden ser. Bueno, aquí hay un montón de consejos. Hay que aprender a hacer bien un protocolo. Eso nos va a servir en el futuro. El objetivo, sí, claro. Exactamente. Y parece de risa, pero es cierto. O sea, yo me doy cuenta ahorita pensando, por ejemplo, la experiencia de ahorita que estamos trabajando con un compañero, un protocolo. Eso, o sea, es que tienes que tenerlo así muy dominado. O sea, muy dominado de qué plantear los resultados, hacer tu cronograma. Y además, en los proyectos, agrégale que le tienes que poner el costo, que digo, para todos le tienes que poner presupuesto y demás, ¿no? Y el tiempo, y los resultados que vas a tener, cómo los vas a, qué vas a hacer, va a ser un resumen, va a ser un tríptico, cómo lo vas a plasmar, ¿no? Vas a hacer un artículo, etcétera. Sí, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se pueden ver reflejadas eso muy sencillamente es eso, es cómo plantear un protocolo de investigación. Y para eso, por ejemplo, ahora en el mundo, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, es cierto que si tú no tienes esas habilidades, ese bagaje, es muy complicado. Claro. O sea, es eso, es pedirle a una persona, haz un proyecto de investigación, sí, dime. O te ponen, queremos contratar que alguien haga esto y viene sumamente detallado. Entonces tú dices, sí, no, esto no. ¿Y con este recurso? No lo puedo hacer. Con este recurso ni en este tiempo no se puede hacer, ¿no? Esto. Entonces ya vas como entrenándote en eso que se vuelve una habilidad y que yo no sabía hasta hace no mucho, que pues hay personas que solo se dedican a hacer proyectos para buscar recursos, ¿no? O sea, ese es su trabajo. Entonces, pues puede ser una salida laboral. Es importante el protocolo de investigación. ¿Quién lo diría? Mira. Es fundamental. Regresaré a mis clases de metodología. No, sí, o sea, justo, ¿no? Como eso, pero también como también pensar en un trabajo más colectivo. Exactamente. Sí. Y no solo con tus pares con los que siempre hablas, sino que también abrir a otras personas que están como interesadas en el tema, aunque no sean investigadores, aunque no sean antropólogos, aunque no sean... Porque justamente es eso, ¿no? Tú lo decías hace rato, esa validez que tienes ante los tomadores de decisiones, pero no solo vas tú, o sea, va también un grupo de personas que no solo son antropólogos o que no solo están como viendo una parte del problema, pero también como ampliar los instrumentos con los que trabajas, porque si te quedas solo con lo que aprendiste no sé, en antropología es como muy limitado. Sí. Ahora te escuchaba al principio cuando hablabas del observatorio y todas las actividades que hacen en el observatorio, pero también ahora con lo que estás diciendo, es como, o sea, abrir a conocer como muchas actividades, muchas, pues, instrumentos, ¿no? Para hacer tu día a día, ¿no? Tu trabajo. Sí, que te vas formando, porque eso, te vas dando cuenta que te hacen falta ciertas habilidades y cierto conocimiento, para lo que te va pidiendo, pues, el contexto, ¿no? Lo que te va pidiendo el momento, que te tienes que seguir preparando. Y, por ejemplo, esa también ha sido una experiencia muy bonita que tuvimos en el observatorio, con una propuesta metodológica que diseñó Graciela y que ya después la ampliamos, que es un manualito que son 5 pasos para hacer monitoreo de política pública, pero es muy aplicable, es como un ABC de investigación, ¿no? Y eso, a mí me tocaba hablarles de ese modelo y compartirles esa información a organizaciones que participaron y que querían hacer esos monitoreos y que no sabían cómo hacerlos. Y al final de esas experiencias, yo me daba cuenta cómo eran súper expertas en el tema. O sea, yo, les enseñaba el comienzo, ¿no? Y ellas tenían una trayectoria y un conocimiento al final, o sea, que yo no lo tenía, porque estaban haciendo el campo. Porque iban, entrevistaban
y luego escribían su pequeño informe, pero además hacían un resumen, entonces, y devolvían esos resultados con los tomadores de decisiones, y entonces todo ese ciclo que tú ves también como una experiencia muy satisfactoria, pues eso, cómo se puede compartir herramientas de la academia para resolver pues problemas que nos afectan como el día a día, ¿no? Escucho que trabajas en muchos temas actualmente, pero ¿hay alguno muy puntual en lo que estés trabajando? Pues actualmente coordino el Observatorio de Mortalidad Materna en México y ya he estado laborando desde 2012 y en 2016 me eligieron como secretaria técnica y pues a eso me dedico. Hacemos investigación, hacemos incidencia en políticas públicas, hacemos tareas de difusión también vinculadas a la salud sexual y reproductiva y particularmente a la salud materna y perinatal. Y la sede la seguimos teniendo acá en Chiapas, aunque cuando cambie el secretariado técnico ya se irá a otro lugar, está pensado de esa manera. En lo que hacemos ahorita estamos trabajando todavía seguimos en la construcción de información para jóvenes y sobre todo nos estamos metiendo como más a redes sociales, sobre todo TikTok. Estamos haciendo TikTok en lenguas indígenas y con información en salud sexual y reproductiva. Estamos yendo también a las escuelas y también estamos en formación de jóvenes de preparatoria. Trabajamos ahorita en 3 municipios. Y por otra parte, pues tenemos este proyecto de fortalecer las acciones del Comité Promotor por una Maternidad Voluntaria y Segura de Chiapas. Y en el comité lo que hacemos pues eso es tratar de articular una agenda en común, priorizar cuáles son las actividades que pese a nuestras distintas actividades nos conjuntan y pues eso, tratar de ponernos de acuerdo, que no es fácil muchas veces en ponernos de acuerdo y en concretar, porque eso nos gusta hablar mucho y eso está muy bien, pero luego necesitamos como ir aterrizando y pues eso, ir aprendiendo como de las estrategias, tratar de fortalecer algunas actividades. Hemos tratado de, sobre todo el tema de partería tradicional, es un tema que ha estado ocupando mucho, tanto en la esfera pública, que no está muy visible, como en el quehacer, en el sentido de ahí ha despertado muchas voces y controversias, una norma oficial mexicana que tiene que ver con partería y que se ha discutido mucho al interior y que se está discutiendo a nivel nacional y en la que hemos podido conjuntar, por ejemplo, eso, ¿no? La voz de tratar de ponernos de acuerdo en algunos puntos, en otros no, y lo tuvimos claro, ¿no? O sea, en esto no nos vamos a poner de acuerdo, esto nos puede dividir, pero hay cosas que nos podemos poner de acuerdo. Entonces, básicamente como en esos temas, y ya más, también que tiene que ver con lo profesional, es justamente ahorita que teníamos una petición que nos hicieron a Graciela y para mí, para que escribiera un artículo, no tanto de corte académico, que sí lo vamos a hacer también, sobre la partería tradicional, que es un tema que también personalmente a mí me ha gustado mucho y que he trabajado con una amiga y compañera que tuve en el doctorado, con Ana Mateo, que justo les dimos un curso acá como a partir de nuestras inquietudes y que hemos venido trabajando como ese tema y que ahí tenemos como estacionado ahorita una propuesta de un artículo que queremos hacer y tengo que escribir un libro ahorita. Por cierto. Pues muchas gracias, Hilda, por
por el tiempo, por la plática, por todo lo que has compartido esta tarde con nosotros. Pues al contrario, ha sido muy agradable. Muchas gracias. Y por tu trabajo también, gracias. Sí. La verdad. Por todas las enseñanzas. No, gracias a ustedes. Ahí, ¿en dónde te podemos encontrar? Ujú. O quienes nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes o algo que nos puedes compartir? Así estamos, pues, nos pueden encontrar, me pueden encontrar en las redes del Observatorio de Mortalidad Materna. Estamos así en Instagram, estamos así en Facebook, y no, en TikTok estamos como Sin Pena, Sin Miedo, y que es la campaña que tenemos dirigida a jóvenes. Órale. Y la página se llama omm.org.mx, y pues ahí me pueden encontrar.